Hola tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Quiero recordarles de una aplicación que a lo mejor no conocían o a lo mejor sí, pero te la recomiendo muchísimo. Se llama Amino para Miraculous Ladybug. En esta aplicación vas a poder encontrar toda clase de cosas relacionadas a tu serie favorita, Miraculous. Retos, quizzes, encuestas, juegos, muchos foros con muchas teorías, incluso tutoriales, muchas personas que comparten tu afición por Cat Noir, por los personajes, por la serie, información, noticias, chats para que puedas convivir con ellos. Todo acerca de Miraculous Ladybug está en esta aplicación y es muy divertida. De hecho, ustedes saben que esta app me encanta porque hemos hecho muchos videos de retos con base en los quizzes que aquí aparecen. Y ustedes saben que nos la pasamos divertido. Esta parte de los quizzes a mí me encanta y por esa misma razón, justo ahora en mi perfil, estoy haciendo un quiz de qué tanto sabes de los capítulos que se han estrenado de la segunda temporada hasta el momento. Ya sabemos que en agosto prácticamente se viene todo lo que falta de la segunda temporada, así que ¿por qué no ponerte a prueba con los conocimientos? ¿Qué tanto sabes de los capítulos y qué tanto le has prestado atención? Ve a hacerlo porque está muy padre, está muy divertido y va a haber una sorpresita para el primer lugar de este quiz, al menos en la puntuación. Así que baja la app, ve a mi perfil, contesta el quiz y nos vemos por allá. Los links para que puedas bajarla están en la descripción de este video, tanto para iOS como para Android. Así que sin más que decir, vamos a empezar con este video. Allá nos vemos, tomatitos. Ahora sí, vamos a empezar formalmente con este video. Estamos inaugurando una nueva sección en el canal. ¿Qué hubiera pasado? Y esa es la pregunta que mucha gente se ha hecho a lo largo de las cosas que han sucedido, sobre todo en esta segunda temporada. Así que en este video vamos a analizar, vamos a decir qué hubiera pasado si Marinette Ladybug le decía a Cat Noir en la escena del balcón que en verdad estaba enamorada de Adrien Agreste y no se lo hubiera guardado. ¿Cómo es que esto afectaría la trama de la serie? ¿Cómo es que la relación de Adrien y Marinette se hubiera llevado a cabo después de esto? ¿Y cómo es que se relacionarían nuestros dos superhéroes? Vamos a empezar con este video. ¿Qué hubiera pasado si Ladybug le confesaba sus verdaderos sentimientos a Cat Noir en la escena del balcón? El capítulo 9, Glaciator, ha sido de esos capítulos que más ha puesto tristes a todos los fanáticos de Ladybug, y eso fue por una simple razón que sucedió al final de este capítulo. Ladybug estaba a punto de confesarle a Cat Noir quién era el chico que estaba apoderándose y se había apoderado de su corazón. Mientras Cat Noir preparaba una velada romántica y le preguntaba a su lady si le había gustado, Ladybug no podía contener una mentira tan grande como para ser hipócrita con Cat Noir, así que le dijo que había otro chico en su corazón, a lo que Cat Noir le preguntó ¿quién es ese chico? Ladybug en ese momento apretó sus puños y estuvo a punto de decirle quién era ese chico, pero al final no le dijo absolutamente nada para que la relación de superhéroes fuera íntima, fuera secreta, fuera privada, y eso se lo mencionó a Cat Noir en ese preciso momento. Eso hizo que Cat Noir de alguna forma se entristeciera mucho, se frustrara y posteriormente dijera que en algún punto Ladybug lo iba a amar a él, que no era motivo de desanimarse tanto. Posteriormente fue con André a pedir un helado para motivarse aún más, ya que decían que los helados de André eran mágicos, y al ver que los colores de su helado pintaban demasiado y se juntaban con los de Ladybug, Adrien tuvo esperanza una vez más. Pero ¿qué tal si esto no hubiera pasado? ¿Qué tal si Ladybug en verdad le confesaba que ese chico, su nombre era Adrien Agreste? Ladybug, con sentimientos encontrados y con todo su esfuerzo, le hubiera dicho que ese chico del cual estaba enamorada era Adrien Agreste, sin saber claro que él es Cat Noir. Cat Noir, probablemente la reacción más natural que hubiera hecho sería cuidar su privacidad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No creo que se hubiera destransformado enfrente de ella y hubiera dicho, ok, yo soy Adrien Agreste, yo soy de quien estás enamorado, mi lady. Probablemente la reacción natural que hubiera tenido Cat Noir se habría sonrojado, probablemente se habría puesto muy feliz y posteriormente le hubiera dado un abrazo a Ladybug sonriendo a más no poder.
Esto seguramente hubiera hecho que Ladybug sospechara un poco acerca de la verdadera identidad de Cat Noir y posteriormente yo creo que Cat Noir se hubiera ido. Cat Noir no es tonto y sabemos que cuida su privacidad por muchos motivos y muchas razones. Llegando a su mansión probablemente hubiera dicho que ese era el mejor día de su vida y que ahora él quería saber quién era la chica que estaba detrás de la máscara de Ladybug. Y en ese preciso momento la trama de la serie quizá hubiera cambiado en el aspecto en el que Cat Noir y la relación que tenía con Ladybug se hubiese centrado más en que Cat Noir estuviera investigando y dando con pistas sobre la verdadera identidad de Ladybug. Esto claramente habría hecho que Ladybug se sintiera incómoda y por tanto la relación de ambos superhéroes se vería totalmente afectada para combatir a los Akumas que en ese momento seguramente habrían invadido París. Otro punto es que Cat Noir seguramente también se habría acercado a Ladybug de manera más coqueta y también de una manera más natural. Sabemos que Adrien Agreste quiere saber quién es la chica que está detrás de la máscara de Ladybug porque se le hace una mujer totalmente extraordinaria. Así que por ese motivo no creo que Cat Noir se le delatara a Ladybug tan fácilmente y mucho menos se arriesgaría a que ella conociera su verdadera identidad hasta no saber él quién es ella en verdad. Claro que la amaba y claro que daría todo por ella, pero no es tonto. Así que esta relación pudo haberse hecho mucho peor y probablemente Hawkmoth habría aprovechado esta debilidad de ambos superhéroes para conseguir de manera más fácil los Miraculous, ya que los dos héroes evidentemente estarían muy distraídos con este tema en particular. Y eso hablando solo de la relación de Cat Noir con Ladybug. Pero ¿qué me dices de la relación de Adrien con Marinette o de la vida personal de Adrien Agreste? Seguramente todos sus días se la hubiera pasado investigando quién es su lady, quién es esa chica detrás de la máscara, y yo creo que eventualmente hubiera dado con que Marinette es la chica que está detrás de esa máscara, porque lo que yo pienso es que hasta el momento en la serie Adrien no sospecha para nada de que Marinette es Ladybug, porque tanto Ladybug como Marinette, aunque son la misma persona, sus actitudes son totalmente diferentes. Así que ¿cómo podrías comparar a una persona que no se parece en nada a la chica que te gusta y viceversa? Es totalmente imposible. Por esas razones yo creo que en este punto de la serie, normal y como transcurre, Adrien no sospecha para nada de que Marinette es Ladybug. Caso contrario, así es que Ladybug le hubiera dicho de quién estaba enamorada en la escena del balcón, ya que también de una forma u otra Adrien, como dijimos, no es ningún menso, no es ningún tonto, así que si alguien está enamorada de Adrien Agreste, probablemente sería alguien de su mismo salón. Eso yo creo que sería una deducción fácil que nuestro querido Adrien Agreste haría. Sí, tiene muchas fans, pero yo creo que Adrien pensaría que sus fans no podrían llegar a amarlo como Ladybug es, y yo creo que no pensaría que alguna de sus fans es Ladybug. Así que su única deducción que yo creo que haría sería que sí, está en su mismo salón, y de esa manera vería muchas similitudes en el físico con Marinette. Y entonces, una vez sospechando que Marinette es Ladybug y por ende está enamorada de él, yo creo que la relación entre Adrien y Marinette cambiaría, pero para bien, a diferencia de la relación que tendrían Ladybug y Cat Noir, que cada vez se iría deteriorando. Yo creo que Adrien se le acercaría más a Marinette y Marinette obviamente estaría muy emocionada con el hecho de que Adrien se le acercara más, que fuera quizá un poco más picarón, algo así como lo vimos en el capítulo Troublemaker. Pero en el capítulo Troublemaker, Adrien no sospecha de absolutamente nada. Acá, ¿en qué hubiera pasado? Sí sospecharía de ella y se acercaría más de esa forma para invitarla a salir, para invitarla a la sesión de fotos. Muchas cosas sucederían y muchas citas yo creo que veríamos aquí, para de esa manera que Adrien se dé cuenta de que ella en verdad es Ladybug. Esto es un poco curioso, ya que como dije, la relación Lady Noir se iría deteriorando, pero la relación Adrienne en este supuesto caso se iría mejorando cada vez más.
Y al final de cuentas yo creo que Adrien llegaría a la conclusión de que Marinette es Ladybug, y una vez dicho esto, estaría listo para revelarle su verdadera identidad. Y como dije, obviamente la pelea y el combate con los Akumas se vería totalmente distraído, se vería totalmente inútil, y probablemente Hawkmoth les hubiera dado aún más pelea, y en una de esas quizá hubiera obtenido los Miraculous, porque claramente Cat Noir estaría muy distraído y Ladybug estaría muy incómoda. Pero al final yo creo que ambos sabrían quién es cada quien, y al final probablemente tendrían un muy bonito desenlace a ambos personajes, quizá llegando a ser novios. Pero yo creo que si esto llegase a suceder, habría más relación de incomodidad y muchas más cosas que ya platicaremos en otro video sobre qué pasaría si Adrien y Marinette son novios conociendo sus identidades, y qué pasaría si Marinette y Adrien son novios pero sin conocer sus identidades, que a lo mejor algo así podríamos llegar a ver en el futuro de la serie. Pero bueno, esto último solo fue una suposición, y claramente todo esto solo fue un qué hubiera pasado si Ladybug le confesaba sus verdaderos sentimientos a Adrien Agreste. Creo que por el lado Adrinette muchas cosas buenas hubieran sucedido, pero por el lado de los héroes y la seguridad de París se hubiera ido al caño totalmente y hubiera sido un completo caos. ¿Tú qué piensas acerca de todo esto, Tomatito? Déjalo en los comentarios y yo te leo, ¿vale? ¿Qué otra situación te gustaría que analicemos en otro video de qué hubiera pasado si tal cosa? ¿Qué escena te gustaría o qué momento? Déjalo en los comentarios también, ¿vale? Ahora me voy a despedir de este video con una teoría que tengo acerca del capítulo de Anansi que se estrena el próximo mes de agosto. Esta teoría es lo que yo pienso y no está nada confirmado, ¿vale? Cabe aclarar esto de antemano. Pienso que este Akuma, que como ya sabemos es Anansi y que su capítulo se estrena en agosto, y ya sabemos que será la hermana mayor de Alia, que se llama Nora, pienso que en este capítulo vamos a ver el debut de Carapaz, pues la sinopsis de este capítulo nos dice implícitamente que Alia estará en peligro, y obvio como Nino es su novio, tendrá que ponerse bien las pilas para ir a rescatarla o para ayudarla. Y además sabemos que Nino no es como que interactúe mucho en esta segunda temporada, y en Anansi, en este capítulo, como ya vimos en una imagen que Thomas Astruc nos compartió hace un par de meses, está junto a Nora y Alia en la casa de Alia y de Nora. Entonces, ¿por qué un personaje como Nino, que en esta segunda temporada no ha tenido tanta relevancia, aparece aquí en su casa con Alia y está con Alia si es un asunto familiar entre Nora y ella? Pues bueno, todo esto me lleva a pensar que Carapaz va a aparecer por primera vez en el capítulo de Anansi. Pero bueno, esto ya lo veremos después. Sin más que decir, espero que te haya gustado mucho este video, teorías, qué hubiera pasado, suposiciones y muchas más cosas. Así que, sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, Tomatito. Bye bye.